Bueno, pues comenzamos. Es la media ya y comenzamos. Entonces, el horario que vamos a llevar ahora es el siguiente. Vamos a... Aquí está acabado. Sí, el horario que vamos a llevar es... Voy a estar pues como hasta 1 hora menos 5 minutos, pues si alguno quiere ir a la misa de 12:30, pero hay misa también por la tarde, que lo sepan. Pero si quiere, yo estoy 1 hora menos 5 minutos y después tenemos diálogo, media hora, para todos aquellos que quieran quedarse. El diálogo es muy importante porque de estos temas pues son muy expuestos a debate, ¿verdad? Y a confrontación. Estaríamos pues ya en el número 6, las actitudes cristianas, terceras moradas. Características de los que alcanzan las terceras moradas, lo dice Santa Teresa en Terceras Moradas 1.5. Esas famosas características que dice que gastan bien el tiempo, que lo tienen todo concertado, que tienen una vida como muy organizadita, se organizan la vida desde un punto de vista pues muy así. Bueno, y diríamos que esta vida tiene que ser confrontada con la vida del Señor, y Jesucristo normalmente desconcierta el concierto de terceras moradas. La imagen que preside esta morada es la del joven rico, que está y ya dice Santa Teresa que desde el principio que comencé a hablar de estas moradas lo tengo delante, dice ella, y empieza en serio el seguimiento del Señor. Aquí empezaría ya, hay que seguir con virtudes, etc. Nosotros tenemos aquí un capítulo que estaría después del siguiente, que sería, ¿verdad?, que trata de juntos andemos Señor, pero eso ya no lo podemos ver. Pero vamos, lo tienen ahí todo para que se hagan idea de lo que sería una cristología teresiana como fundamental, elemental. Se pueden poner más cosas. Bien. Entonces, la imagen que preside es la del joven rico y empieza en serio el seguimiento de Cristo. La respuesta tiene que ser al amor del Señor y por consiguiente tiene que empezar a nacer esa idea de muramos con Cristo que dicen los apóstoles cuando van a la resurrección de Lázaro, que lo cita Santa Teresa. Y nace pues la gran determinación de seguir a Cristo, una muy determinada determinación de no parar, llegar, venga lo que viniere, sucede lo que sucediere, trabaje lo que trabajare, murmure que murmurar, etc. Que está en el camino de perfección del Escorial 35.2. Un texto vibrante, no. Esta decisión debe ser hasta la muerte. O sea, aquí nace ahora ya una decisión firme de amar a Cristo hasta la muerte y seguirle hasta la muerte. Aunque ahora evidentemente uno sabe que bueno, que está dando unos pasos, pero que no está ahora todavía en esa unión perfecta. Algunas veces el Señor inunda de gozo al discípulo. En estos entretiempos, pues le llena de gozo al Señor, pero no son muchas veces. Y ella aconseja que no se debe seguir adelante, pero no buscar en la oración, no buscar el gozo, la satisfacción ni nada, no buscar eso. Se busca la comunión con Cristo, venga lo que venga, o sea, y se esté en la situación en que se esté. Y nace también para Santa Teresa aquí un tema muy importante que es el de la obediencia como ofrenda de todo nuestro ser. Y otro aspecto es andar con temor de ofender al Señor y no procurarnos nuestro honor. Empieza pues lo que es el seguimiento del Señor, claro. Ni preocuparse de los bienes temporales demasiado, y después de todo esto considerarnos siervos inútiles, incluso si hacemos estas cosas, siervos inútiles. Al llegar a las terceras moradas, el hombre se sentía un tanto satisfecho. Ahora se da cuenta de que solo puede presumir de la misericordia de Dios y confiar en los méritos de Jesucristo y de la Virgen María. Es decir, pensaba que había hecho mucho, como muchas personas piensan, pero cuando empieza el Señor a apretar un poco las tuercas, pues se da uno cuenta de lo poco que tiene. Y ya solo debemos esforzarnos por ver cuanto antes al Señor, en una frase muy bonita, de solo procurar caminar para ver a este Señor, caminar para ver a este Señor, ya el deseo de ver a este Señor. Y así terminamos la vida ascética. Y ahora comienza la mística, capítulo quinto, en Cristo. Ahora comienza la mística. No se olviden que, o sea, hasta aquí hemos recorrido
Oración vocal, oración mental, oración afectiva, recogimiento, adquirir. Ahí hemos estado. Y ahora empezamos por el recogimiento infuso que nos lo va a dar, nos lo va a dar el Señor. Voy a abrir aquí a ver si, porque tengo aquí recogido algunas cositas de cómo es el recogimiento infuso para el texto de la Santa. Esperen un segundito. Pues no lo tengo de recogimiento este infuso, que es un texto muy bonito, bueno, se lo digo de memoria. Vale. Comenzamos entonces con el capítulo 5, que es en Cristo. Se abre un nuevo horizonte. La persona creía que ella era la principal protagonista del esfuerzo, pero ahora percibe que fue también Cristo. Y empieza la mística. Y viene este pasaje tan bonito de el silbo del pastor. El silbo del pastor. La mística comienza en cuartas moradas y se inicia con la gracia del recogimiento infuso. No lo tengo ahí puesto porque lo tengo aquí. Veamos una descripción. La primera descripción que hace Santa Teresa del recogimiento infuso es que parece que el alma tiene allí otros sentidos como acá los exteriores. Lo dice ahí en Cuenta de Conciencia 54.3. En Cuenta de Conciencia 54.3 dice, tiene el alma otros sentidos como acá los exteriores. Es decir, lo mismo que tenemos 5 sentidos exteriores, hay sentidos interiores, de gustar, ver, tocar. Pero lo describe mucho mejor a continuación. Las moradas lo van a contemplar como efluvios de labios de Cristo que desde el centro del castillo llama a las ovejas, los sentidos. Y el texto es el siguiente. Ahí lo tienen. Es visto ya el gran rey. Esta es la definición de recogimiento infuso, que está tan bien hecha que ella misma se admiró. Y al terminar dijo, nunca lo he dicho de esta manera. Así. O sea que acertó perfectamente. Dice, visto ya el gran rey que está en la morada de este castillo, el rey está Cristo, que está en la morada de este castillo, su buena voluntad de los sentidos, por su gran misericordia, quiere los tornar a él. Y como buen pastor, fíjense qué cosa más bonita, rey y pastor, está pensando en el Evangelio de San Juan. Y como buen pastor, con un silbo tan suave que casi ellos mismos no lo entienden, hace que conozcan su voz y que no anden tan perdidos, sino que se tornen a su morada. Y tiene tanta fuerza este silbo del pastor que desamparan las cosas exteriores en que estaban enajenados y métense en el castillo. Es una cosa preciosa esto. Pero vamos a leer otra vez y como interpretar un poquito. Así que el texto está tomado, digamos, pues a mi modo de ver del buen pastor del Evangelio de Juan, y con conceptos de rey, unos conceptos muy bonitos, porque en el pastor del Evangelio de Juan tiene muchas derivaciones que la gente no percibe, ni siquiera pues aquí los que no sean exegetas. Tiene un contenido nupcial, porque es pastor como esposo, ya en el Evangelio de Juan, porque la voz es la voz del cantar de los cantares, oigo su voz, la voz del cantar. Bueno, visto ya el gran rey, el rey está Jesucristo, que está en la morada de este castillo, o sea, en el centro de la morada, es el rey. Su buena voluntad, por su gran misericordia, quiere los tornar a él, a los sentidos. Y como buen pastor, ahora mete rey, el rey se hace pastor. Como buen pastor, con un silbo tan suave, que casi ellos mismos no lo entienden. O sea, es un silbo que a veces no se entiende, pero te arrastra. Hace, como de las sirenas, ¿verdad? Hace que conozcan su voz. Conocer la voz del pastor. Oirán mi voz, conocerán mi voz. De Jesucristo, ¿no? Y que no anden tan perdidos, y la voz también del cantar de los cantares, sino que se tornen a su morada. Y tiene tanta fuerza este silbo del pastor que desamparan los sentidos, desamparan las cosas exteriores en que estaban enajenados
y métense en el castillo. Por tanto, Rey y Pastor, Cristo. Y el Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me falta. Ahora veremos cómo la oración de quietud va a ser: en verdes praderas me hace recostar. Ella no supo, no se imaginó esto, pero se le ha clavado el Salmo 22 para la oración de recogimiento y la oración de quietud. Bueno, ahora lo explico. Está clavadísimo ahí. Estoy convencido que no se dio cuenta. Convencido que no se dio cuenta. Pero está ahí, como dijo aquel poeta, ¿verdad? Que dijeron que la analizan lo que hace y dice: pero si a mí no se me ha ocurrido nada de esto. Pero resulta que está ahí. Pues está ahí, sí. Bueno, el Salmo 22 y el pasaje juaneo del buen pastor se hallan al fondo de esta experiencia. También hay que buscar como trasfondo las apariciones pascuales, sobre todo las del cenáculo. Bueno, pues esta es la oración de recogimiento infuso, que produce un conocimiento especial, que viene así como un silbo que entra dentro de ti, no te das cuenta, pero te das cuenta de que estás conociendo la verdad, que pasas de conocer las cosas de una manera a otra, que la vida cristiana se está convirtiendo en otra cosa. Exactamente. Pues a estas apariciones se refiere cuando habla del matrimonio que tiene lugar en ese centro, Al escuchar este susurro, los sentidos, las ovejas, métense en el castillo. Fíjense, se meten en el castillo sin hacer ningún esfuerzo. Hasta ahora había que hacer mucho esfuerzo, hay que hacer obras, hay que hacer aquello, tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello, tengo que tal. Ahora no. Es el silbo del pastor que atrae, que arrastra. Por eso lo mejor que podemos hacer en la oración es decir al Señor que sirve un poquito, y que nos arrastre, porque si no, no nos arrastramos. Bien, todo el desarrollo de las moradas posteriores nacerá de aquí, de esta experiencia. La experiencia es muy fuerte. Se percibe un poco lo que dirá Juan de la Cruz al final del camino. Cuán manso y amoroso, recuerdas, ese recordar es despertar, es silbo, recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, en tu aspirar sabroso al expirar, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Esto es como un enamoramiento así fino, que va arrastrando, y sin darse cuenta caes en el lazo. Pues bien, este es el recogimiento infuso, que este sería el quinto grado, el quinto de esos grados que vimos, ¿verdad? Bueno, aquí se podía hablar mucho, pero yo creo que no hace falta hablar, ya vosotros sois inteligentes y lo entendéis todo. Quiero decirte que esto se entiende ya, se capta lo que significa todo esto, pero ahora leído y releído y todo, pues cobra otro sentido más. Pero fíjense qué bien descrito está un acto místico. El primer hecho místico está descrito con la Biblia. ¿A quién se le ocurre? Porque Santa Teresa describe la oración, todos estos grados los describe en 4 sitios. Los describe en el libro de la vida, los describe en el camino de perfección, hasta aquí, el camino de perfección, lo describe en las moradas y lo describe en las cuentas de conciencia de vez en cuando. De modo que a veces hay cosas que las tienes en 4 sitios, te da una oportunidad tremenda de estudiarlo, porque como lo tienes en 4 sitios, ya de diferencia de años, pues te da unas posibilidades tremendas de conocimiento. Pero tal como él lo ha hecho en las moradas, no hay otro sitio. ¿Sí? O sea, es una experiencia tremenda esta del silbo del pastor. Bien. Esta sería la oración de... Estoy mirando una cosa. Bueno, la oración de recogimiento infuso. Y pasamos ahora a la oración de quietud, que yo lo titulo En las fuentes de Samaria, porque la oración de quietud la va a presentar como agua. Ahora lo vemos. Hemos llegado a la oración de quietud. La experiencia se percibe como gusto altísimo en la voluntad. Antes era la luz que iluminaba, oración de recogimiento. Ahora es el agua que sacia. El buen pastor antes había recogido el rebaño, ahora lo lleva a las fuentes de agua viva y allí se sacia. Pero estas cosas no se le ocurren a Santa Teresa, o sea, esto es mío, o sea, el pastor, el Salmo 22, no se le ocurre, ella no ha dicho eso. O sea,
Digo yo que no lo ha pensado, es que ya tengo yo también mis dudas y algunas cosas no las ha pensado. Pero bueno, porque son tan claras, pero no ella seguramente que no ha pensado esto, o sea que le ha salido así. Entonces, tenemos el Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas. Ahora son las fuentes tranquilas, porque va a describir la oración de quietud como una fuente. Se la voy a leer la descripción. Y dice así la descripción: cuartas moradas, 3, 4. Y la descripción es lo siguiente: y así como su majestad quiere, cuando es servido hacer alguna merced sobrenatural, produce con grandísima paz y quietud y suavidad de lo muy interior de nosotros mismos, dice más cosas, va a ser revertiendo esta agua por todas las moradas y potencias hasta llegar al cuerpo, que por eso dije que comienza de Dios y acaba en nosotros, que cierto, como verá quien lo hubiere probado, todo el hombre exterior goza de este gusto y suavidad. Es como una fuente, la fuente que dice ella que hay aquí dentro de nosotros, ahora mana y invade el ser. Más tarde, en las estas moradas, será como un mar ya, pero ahora invade, toca el ser. O sea, va tocando todas las potencias, pero sobre todo toca la voluntad. La otra tocaba el entendimiento, esta toca la voluntad, y lo llena de gusto. Entonces, eso, ¿qué produce eso? Pues te separa de todos los gustos de la tierra, de todo esto. A la persona le va quitando, le va haciendo, pues eso, que esto es otra vida, es otra cosa. Entonces, porque si no, nosotros no nos separamos del todo, o sea, es imposible separarse de las cosas que nos gustan. Entonces, es esto te hace ver que el otro, que en lo que estabas, pues no suena a nada. Entonces, te arrastra, te va arrastrando. Claro, diréis vosotros, todo esto es todo lo gratuito. Todo esto es una gracia enorme, gratuita. Por eso los místicos se llaman pecadores, porque se sienten pecadores, porque ellos en el fondo no han hecho nada. Bueno, así que decimos, antes era la luz que iluminaba, ahora el agua que sacia. El buen pastor antes había recogido el rebaño, ahora lo lleva a las fuentes de agua viva, y allí se sacian. El agua produce saciedad, anega a las ovejas, lo que ya Santa Teresa. El agua surge de Jesús y riega el vergel, o sea, surge. Estamos junto al pozo de Jacob, de lo que ella dice que muchas veces, cito ahí Vida 30-19, en que ella recuerda cómo de niña en su casa había un cuadro de la samaritana que le pedía a Jesucristo, dame de beber, y Jesucristo le decía, dame siempre de esa agua viva. Bueno, pues Teresa le pedía que le diera el agua viva, desde pequeña, desde niña, le pedía eso. Está en Vida 30-19. Se cumple la promesa del Señor de que el agua viva alcanzará los umbrales de la vida eterna. Cuando Jesucristo dice, el último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie gritó y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba que cree en mí, de su seno correrán torrentes de agua viva. Este texto Santa Teresa lo tiene muy metido en la cabeza y lo cita muchas veces, y lo cita también en el camino de perfección, como que buscamos esa fuente. Bueno, hasta ella llegan los exquisitos perfumes del Rey, y ahora hace una alusión a que esta oración se puede también comparar a una especie de perfumes que se echan en un brasero, dice como si en un brasero se echan en el antiguo del siglo XVI, unos perfumes que llenan toda la casa, lo invaden todo, así sería esta oración, que invade todo. Son comparaciones, evidentemente, para hacer esto. Son diversas formas de expresar la experiencia de Cristo. En camino, la paz de la quietud es aquella que experimenta Simeón con el niño en los brazos también. En la oración de quietud dice que Simeón con el niño en los brazos, pues ella lo interpreta así. O sea, son diversas imágenes, ya digo, que como lo va narrando en vida, en cuentas de conciencia, en moradas, en camino, pues tenemos unas posibilidades de ver la distinta oración. Cristo la sacia con su gracia, quietud, y la ilumina con su sabiduría. La experiencia es trascendental, es inmensa.
pero el alma no busca estos deleites, busca solo el amor, dice Santa Teresa. El alma se halla, diríamos, desatinada y embriagada en este amor. Es otra de las frases que dice Santa Teresa. Esto de desatinada y embriagada está en el capítulo 16 del libro de la vida, que lo tienen ahí citado. Las potencias están fijas en Cristo y el alma recuerda al cantar, ya se abren las flores, ya comienza a dar olor. Estamos entrando, ¿verdad?, en las quintas moradas. Teresa queda abismada por el amor de Cristo tan grande, ¿verdad? Y entonces entramos ahora, oh fuentes vivas de las llagas de mi Dios. Llegamos a las quintas moradas. Bueno, vamos viendo así, poquito a poco, la presencia de Cristo, porque aquí lo que interesa, lo que nosotros hemos propuesto, ¿verdad?, en estos, este día y medio, este día, pues ha sido, pues, analizar la cristología teresiana. ¿Sí? Entonces, eso es desbordante, ¿verdad? Yo no creo que exista otra cristología tan así, tan desbordante por todos sitios. O sea, toda la vida, pues, como fluyendo a Cristo. Bien, entonces llegamos a las quintas moradas. Así, en meditación de los cantares, dice una experiencia de estas quintas moradas, pues muy llamativa, muy llamativa. Y así como una persona que el gran contento y placer la desmaya, se queda suspendida en aquellos divinos brazos y en aquel pecho divino y no sabe pensar otra cosa que Dios. O sea, es una experiencia muy grande, parecida, como pongo aquí. El texto trae aromas del cantar y reminiscencias de escenas pascuales. Es como el alma que cae en los brazos de Cristo, en el pecho de Cristo, y recuerda aquí el cantar de los cantares, y recuerda también, pues, al discípulo amado, en la última cena, ¿no?, que inclina su cabeza en el pecho de Cristo. Y son unas expresiones tan llamativas que evidentemente ese libro se lo mandaron quemar, pero la gente seria no se lo mandó quemar nunca, pero se lo mandaron quemar y lo quemaron. Pero había muchas copias y apareció el libro, pues no ha muerto, o sea, por eso, pero ella lo quemó, o sea, se lo mandaron quemar. El de Cantar de los Cantares, pero es un libro, digo, de las meditaciones sobre los cantares, es un libro precioso. Cristo ya no será el vino que embriaga, sino la misma bodega. Dice ahí ella que nos mete en la bodega, o sea, Jesucristo sea como la bodega del vino, la bodega del cantar. Es que, pues, para ella es Jesucristo, está en quintas moradas. De modo que el corazón humano son muchas cosas. El corazón humano es el Génesis, el corazón humano es el cantar de los cantares, y el corazón humano es la bodega aquí de vino. Y el corazón humano también es el ¿cómo se llama?, el cenáculo. Porque va a hablar también de todos los lugares donde ha estado Jesucristo. Para ella eso es el corazón humano. Es decir, en el corazón humano la imagen es esa. Es un lugar donde los lugares de la presencia. El Antiguo Testamento y Nuevo leídos desde la experiencia cristológica. Pocas veces la mística ha ido tan de la mano de la Escritura. La experiencia de Cristo sigue creciendo y ahora se va a servir del gusano de seda. O sea, va haciendo distintas imágenes y ahora va a hablar del gusano de seda, cómo se convierte en mariposa, que es el gusano, el símbolo de nuestra realidad, ¿verdad? La experiencia va siendo tan alta que Teresa no encuentra palabras y el Señor le responde, porque le pregunta a Santa Teresa, ¿y qué hace el alma en ese momento? Porque está totalmente como traspasada. Y le responde Dios así: deshácese toda hija para ponerse más en mí. Ya no es ella la que vive, sino yo. Como no puede comprender lo que entiende, es no entender entendiendo. Esa es la experiencia que tuvo Santa Teresa, que es muy graciosa. Si pudiera leer todo el texto, Vida 18-14, porque dice cómo ella como no entiende ese misterio. Que hace ahí una especie de cosa que hace reír. Para explicar esta experiencia, la autora recurre a la imagen del matrimonio por primera vez, que ya en estas moradas comienza a dibujarse, pero todavía no está ahí puesta. Solo es en las sextas. Hasta ahora no había usado esa imagen, porque esa imagen evidentemente tiene que ser muy depurada, porque si no puede ser una transposición, ¿verdad? Una transposición
a una transposición de un afecto a otro y no ser verdaderamente afecto real. Y por eso solo hasta las quintas moradas no habla de ello. Y Dios la regala con la cruz de su Hijo, de nuevo, siempre la cruz, ¿verdad? Son los sufrimientos de Cristo por las ofensas que le hacían a su Padre, dice ella. Y a este periodo corresponde otro de tipo de unión no mística, pero de igual valor. O sea, en esta mística, en este momento tan de cumbre, Santa Teresa hace alusión, Santa Teresa va a hacer alusión a una forma decida. Aquellas personas que no puedan tener la unión regalada, que sería esta, pues pueden tener otro tipo de unión. ¿Qué otro tipo de unión pueden tener? Pues dice ella, la unión de la voluntad de Dios. O sea, si uno se une a la voluntad de Dios totalmente, a ciegas, lo que Dios quiera, a ciegas, y lo sigue a ciegas, está en quintas moradas, aunque no tenga ninguna de estas experiencias, dice Santa Teresa. Dice, y esta es la unión que yo siempre he deseado, y es la más segura, más que esta otra que está narrando. Y la introduce aquí. O sea, introduce ahora aquí este tipo de unión. A este periodo corresponde como otro tipo de unión, no mística, pero de igual valor. Teresa explica quintas moradas después desde Cristo. Esa unión de igual valor estaría en quintas moradas 3.5. Teresa explica quintas moradas desde Cristo. El resucitado se sitúa en el centro de la mística. Las experiencias son sin figuras, pero Teresa las refiere siempre a realidades cristológicas. Es que en quintas moradas sucede una cosa que es la más difícil de todas las moradas. Y es que sucede que la imaginación es aprendida, es cautivada por Dios. Hasta ahora, pues Dios cautivaba el entendimiento por la oración de recogimiento infuso. La oración de quietud, por la oración de quietud cautivaba la voluntad. Pero la imaginación no hay forma de cautivarla. Entonces, en quintas moradas la cautiva. O sea, y entonces Santa Teresa, a la hora de describir, se encuentra muy mal, porque no sabe, porque está... pero ahí no hay imagen ninguna. En esos momentos desaparecen como las imágenes, pero ella siempre acude a realidades cristológicas para expresar. Es el momento así como más delicado de las quintas moradas. O sea, porque queda, y por eso le dice, ¿qué hace el alma ahí? Y le dice el Señor, deshácese, hija, porque en esas frases diciendo, no entender entendiendo. Deshácese, hija, ella. Y entonces se encuentra esa dificultad. Pero por eso digo yo que Santa Teresa siempre la reduce a realidades cristológicas, siempre pone realidades cristológicas. Y ahí es cuando cita el Cantar de los Cantares con más vibración y en textos más atractivos y más así como no sé, como ambiguos, como de tipo casi un poco eróticos, que están en el Cantar de los Cantares. Ahí los pone así, no es que sean eróticos, pero vamos, están en una línea así. O sea, entonces, pero fíjense, lo reduce a la Biblia ella, sí. Por eso me ha parecido bien titular estas moradas de la siguiente manera: oh fuentes vivas de las llagas de mi Dios. Oh fuentes vivas de las llagas de mi Dios, que cita ella en la exclamación 9, que es preciosa, la exclamación 9. Fuentes vivas de las llagas de mi Dios, ¿quién se pudiera hartar de ese divino licor que dice ella? Lo llama licor a la sangre de Cristo. Si teólogo es el que descansa en el pecho del Verbo, como dice algún autor antiguo, místico será el que se embriaga de su sangre y del agua de su costado. Y pasamos ya a las sextas moradas. Máteme tu vista y hermosura. Bueno, ahora tengo que decir que sextas moradas ya hemos hablado algo de las visiones y de las palabras, no lo puedo repetir porque es esto, pero algunas cosas sí que se pueden decir. Aquí esto está muy largo estudiado, aquí se estudia el capítulo 7 de las sextas moradas, que ya lo vimos un poco, hombre, no lo hemos visto así como un estudio detenido, pero aquí está estudiado el capítulo 7, por lo tanto iré pasando algunas cosas para llegar a las séptimas, porque de esto ya sabéis bastante, de las sextas moradas, es decir, oración, o sea, palabras y visiones. Ahora aparece Cristo con su palabra.
y luego con su visión. Pero hay muchos efectos aquí que hay que considerar, que no hemos visto al hablar del libro de la vida, para llegar cuanto antes a las 7 moradas, que es lo que no hemos tocado nunca. Estamos en estas moradas que ocupan casi tantas páginas como las otras juntas. Esto lo leo un poquito. En ellas se describe el desposorio, que se caracteriza por manifestaciones grandiosas de Jesucristo. El capítulo 7 trata sobre Cristo. Más adelante ya lo hemos analizado. Teresa se opone a quienes juzgan. Bueno, vamos pasando esto ya está. O sea, sería como un análisis del capítulo 5, del capítulo 7. O sea, es muy bonito porque esto analizado despacito da una luz tremenda. Así que lo voy pasando. Este capítulo 7 hay que pasarle. Y después llegamos al número 15. Pasen al 15. No hay que olvidar que cuando Teresa habla de Sagrada Humanidad, se está refiriendo al Cristo glorioso, total, es divino y humano. O sea, cuando Santa Teresa habla de la humanidad de Jesús, habla de todo, de Jesús entero. Lo humano no se contrapone a lo divino, experimenta la humanidad gloriosa en la realidad personal del Hijo. En cualquier faceta de la realidad terrena que lo contemple, al Señor siempre lo verá con la carne resucitada. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Vida 29:3. Pero vayamos al principio de estas moradas. La mirada del Señor, que vimos en quintas moradas, ha dejado herida al alma. Ello produce unos impulsos interiores que el alma no sabe definir. Y enseguida se convierten en hablas. Las hablas ya hemos hablado. Los silbos del pastor de las cuartas moradas son ahora las hablas del esposo. El silbo se convierte en hablas, que ya hemos hablado de las hablas. Durante 2 años estuvo escuchando hablas. Con la llegada del desposorio descubrió que pertenecían a Cristo. Todo esto ya está conocido. La experiencia es tan intensa que se produce el éxtasis. Sufrió un éxtasis y oyó aquellas palabras: no quiero conversación con hombres, sino con ángeles. Las experiencias anteriores van creciendo. El silbo se convierte en locución y la fuente en mar. La fuente aquella que decíamos que era como una fuente que manaba, se convierte ahora todo en mar. Es que esto es desbordante. Esto lo vio Santa Teresa. En el libro de la vida está esto. Lo último del libro de la vida está aquí. Pero el centro de estas moradas se halla en la experiencia de Cristo en visión intelectual imaginaria. Esto también ya se vio. Claro, y dices, ¿por qué lo pones aquí? Porque aquí es el lugar de los grados de oración. Este sería el 6º grado de oración. Y en el otro es Santa Teresa, que Cristo sale al encuentro de Santa Teresa. O sea, esto es para clases más largas, ¿verdad? Y de mucha reflexión y de pensamiento y de esto. Pero encajan en los 2 sitios, tienen que estar puestas. Vamos pasando, porque esto ya lo conocemos, son como los días del cantar, el recuerdo vivo de las apariciones pascuales. Esto le pasa a Santa Teresa. Todo produce ansias de bodas y de muerte. Dirá Teresa que todo esto produce en el alma harto tormento, aunque sabroso. Y llegamos a con Cristo en Dios. 7ª morada. Esto no está visto. Esto vamos a verlo. Espero que sí que nos da tiempo, sí, quedan 20 minutos. Bueno, ahora llegamos a 7ª morada. Entonces ya creo que ven bien la idea, ¿verdad? En la primera parte que vimos prácticamente las 6 moradas fue porque decíamos Santa Teresa, Cristo sale al encuentro de Teresa y salía con visiones y con esto. Y Santa Teresa vivió en la vida, vivió las 6 moradas en el libro de la vida, pero no vivió las 7ª, que es lo que vemos ahora. 7ª moradas, que es el otro grado de oración. 7ª moradas. 7ª moradas es cumbre de la experiencia. Todo tiene lugar en lo más íntimo de la persona. Todo es en el interior, no es visión exterior. Por eso, no les quiero meter líos, pero por eso las visiones pascuales de Jesucristo, ¿cómo fueron? En el interior, en el exterior, fuera. Pues pudieron ser de todas formas. Se pueden descubrir de varias formas. Pero bueno, no entremos en eso porque sería muy largo.
Los exegetas no quieren que se comparen las visiones de Pascua con las de Santa Teresa, pero son muy similares, muy parecidas. Evidentemente aquellas son de un tono mucho más íntimo, más profundo, más hondo, más grande, pero tienen muy parecido, muy parecida cosa. Séptimas moradas es cumbre de la experiencia. Todo tiene lugar en lo más íntimo de la persona. Teresa, hasta las séptimas moradas, pensaba que Dios venía de fuera. Y ahora se ha dado cuenta que no, que viene de dentro. Viene de dentro. Es decir, Dios está dentro de nosotros. O nosotros dentro de Dios. Pero no hay fuera. No hay fuera. Viene de dentro. Esto, claro. Ya que estos textos son bellísimos, ¿sí? No hay comparación con lo anterior, dice Santa Teresa. O sea, no se puede comparar con lo anterior. Es que no se puede comparar. Viene a decir, yo no me lo creo, pero ella lo dice, que hay más diferencia de las sextas moradas a las séptimas, aunque ella pensaba al principio que todo lo ha seguido, pero después se ha dado cuenta que no, que desde la una a la sexta. O sea, hay más diferencia de sextas moradas a séptimas que desde la una, fíjese, a la sexta. Que en la una estamos a cero y vamos caminando como hormigas ahí, no sé cómo sé, viéndonos, ¿no? Y eso dice ella. Se da una altísima experiencia trinitaria primero, pero las séptimas moradas no es experiencia de la Trinidad. Se da una experiencia de la Trinidad para abrir a la persona, para dilatarla para lo que vive a venir. El centro de la experiencia está en el capítulo 2, que es el matrimonio con Cristo, lo dice ella. Vayamos ya al matrimonio. Y luego de la morada, de la Trinidad ya no habla, ella habla, dice que vive en esa experiencia, pero no sigue progresando en ese camino, lo deja, ¿no? Seguro que tenía más documentación, pero no la expone. Este suceso es previo a la concesión de la gracia del matrimonio. O sea, la experiencia trinitaria es previo al matrimonio. De modo que en el fondo es una purificación tremenda meterla en la Trinidad para que sea capaz de poder desposarse con Cristo. Es previa. Y la descripción es muy bonita, la tenemos en dos sitios. En la cuenta de conciencia 29 y en la página, y también la tenemos claro, en séptimas moradas 213, página de conciencia en 29. En esa cuenta de conciencia 29 sucedió lo siguiente: el matrimonio sucedió con la comunión, y estando San Juan de la Cruz diciendo la misa. En moradas no dice esto, lo dice en cuenta de conciencia 29. No os pido que creo que no la tengo escrita, pero es que es una cosa preciosa. Vamos a ver si es que he puesto algunos textos porque como no los puedo leer así. No tengo la cuenta de conciencia esta 29, que es tan bonita. Un segundito, tengo. Es que donde dice lo de San Juan de la Cruz, y me da pena terminarlo sin leer el texto, que es de San Juan de la Cruz, que está en el texto, está bueno, te lo explico. El texto dice lo siguiente: estaba San Juan de la Cruz diciendo misa, y Santa Teresa está escuchando la misa. En el momento de la comunión, San Juan de la Cruz le va a dar la comunión, pero partió la forma. Y partió la forma porque Santa Teresa le había dicho que a ella le gustaba que las formas fueran muy grandes.
No porque no pensara que en media forma no estaba Cristo, sí, pero que a ella le gustaba que fueran grandes, para que duraran más. Entonces San Juan de la Cruz, seguramente para mortificarla, le partió la forma. Lo dice ella, que no era por falta de forma, sino porque me quiso mortificar. Y le dijo el Señor, no hayas pena, que no haya nadie te pueda separar de mí. Y fue cuando le dijo las frases del matrimonio, o sea, que tu honra es mía, tu honra es ya mía, y la tuya es mía, y tu trabajo tienes que trabajar por mi honor y por mis cosas, o sea, y sintió que en ese momento interiormente se transformaba en Cristo. Esa es la conciencia, la cuenta de conciencia. En Moradas no dice eso. Morada nada más dice que estando de la comunión, el Señor se apareció como después del resucitado con gran figura y resplandor. Y le dio la mano derecha y se juntaron la mano y tuvo esa experiencia. En Moradas, en la cuenta de conciencia sí que dice eso. De todas formas, la cuenta de conciencia me parece que el Padre Tomás es la 25 35. O 35, pues el que la tenga que haga el favor de leerla en alto, si puede. Es la 35, sí, del Padre Tomás. Porque aquí antes tenía la 25 y luego la 29, pues la 35 de Tomás, sí. Estando en Encarnación, el segundo año que tenía el priorato, octava de San Martín, estando comulgando, partió la forma el Padre Fray Juan de la Cruz, que me daba el Santísimo Sacramento para otro hermano. Yo pensé que no era falta de forma, sino que me quería mortificar, porque yo le había dicho que me gustaba mucho cuando eran grandes las formas, no porque no entendía, no importaba para dejar de estar el Señor entero, aunque fuese muy pequeño pedacico. Díjome su Majestad: no hagas miedo, hija, que nadie sea parte para quitarte de mí, dándome a entender que no importaba. Entonces representóseme por visión imaginaria, como otras veces, muy en lo interior, y dióme su mano derecha, y díjome: mira este clavo, que es señal que serás mi esposa desde hoy. Hasta ahora no lo habías merecido. De aquí adelante, no solo como criador y como rey, y tu Dios mirará mi honra, sino como verdadera esposa mía. Mi honra es ya tuya y la tuya mía. Hízome tanta operación esta merced que no podía caber en mí y quedé como desatinada. Y dije al Señor que o ensanchase mi bajeza o no me hiciese tanta merced, porque cierto, no me parecía lo podía sufrir natural. Estuve así todo el día muy embebida. He sentido después gran provecho y mayor confusión y afligimiento de ver que no sirvo en nada tan grandes mercedes. Esto es en la cuenta de conciencia que el Padre Tomás pone 35, el Padre Fren pone 25 en la primera sección y luego 29. Es que hay un lío tremendo ahí sobre las cuentas. Bueno, eso es la cuenta de conciencia, ¿verdad? Que ella pensó que esas cuentas pues no se revelarían y así y narró a San Juan de la Cruz. Pero si ahora haces el favor de ver Séptimas Moradas, el capítulo 2, al principio está la narración del matrimonio, vamos a ver cómo aquí lo narra de otra manera. No, lo narra igual, pero no mete a San Juan de la Cruz. Si lo puedes hacer, si me haces el favor Séptimas Moradas, capítulo 2, ya en el número 1, el número 2, ahí está todo, está al principio. Vengamos ahora, sí. El capítulo 2. Eso está en todos igual. El Padre Tomás también lo tiene que tener en el capítulo 2. Es que tiene la Séptima Morada, capítulo 2, ahí lo tenga. Vengamos ya a hablar. Pues vengamos ahora a tratar del divino y espiritual matrimonio. Aunque esta gran merced no debe cumplirse con perfección mientras vivimos, pues si nos apartásemos de Dios, se perdería este gran bien. La primera vez que Dios hace esta merced, quiere su majestad mostrarse al alma por visión imaginaria de su sacratísima. Visión imaginaria, después va a ser intelectual, pero al principio es imaginaria. Ahora lo dice, sigue, sí. Sacratísima humanidad, para que lo entienda bien y no esté ignorante de que recibe tan soberano don. A otras personas será por otra forma,
A esta de quien hablamos se le representó el Señor acabando de comulgar. Acabando de comulgar. Venga. Conforme de gran resplandor y hermosura y majestad, como después de resucitado. Y le dijo que ya era tiempo de que sus cosas tomase ella por suyas, y él tendría cuidado de las suyas, y otras palabras que son más para sentir que para decir. Parecerá que no era esta novedad, pues otras veces había representado el Señor a esta alma en esta manera. Fue tan diferente que la dejó bien desatinada y espantada. Lo uno porque fue con gran fuerza esta visión, lo otro porque las palabras que le dijo, y también porque el interior de su alma, a donde se le representó, si no es la visión pasada, no había visto otras, porque entender que hay grandísima diferencia de todas las pasadas a la de esta morada, y tan grande del desposorio espiritual al matrimonio espiritual, como la hay entre dos desposados a los que ya no se puede apartar. Bueno, muy bien. Bueno, entonces ya tenemos las dos narraciones. Ahí ya la tenéis, lo tenéis muy claro y seguimos. Estábamos en el número 7, veamos su descripción, que las hemos tenido ahí por sus hermanos. Comunión total entre el hombre y Dios, mi honra es ya tuya y la tuya mía. Todo tiene lugar en lo más profundo del centro del hombre, séptimas moradas 2-3, y la unión surgida es indestructible. El Señor se deja sentir en todas las zonas del ser. Para transmitirlo ella se verá obligada a utilizar numerosas figuras como la lluvia que cae en un río, que luego ya no, se hace río y ya no hay forma de separar una cosa de otra, y otras imágenes que utiliza. Finalmente acude a algunos pasajes de la Biblia que hablan de esta invasión de Dios y llega a decir en séptimas moradas 3:13, ¿quién pudiera saber más cosas de Escritura para poder dar a conocer estas cosas? O sea, se siente, ¿quién pudiera saber cosas de Biblia para poder dar a conocer estas cosas? De modo que ella interpreta siempre su mística como que la mejor interpretación es la Biblia. Ahí lo tenéis en ese sitio. Y se recuerda de la figura del espejo, el alma, en la que está esculpida Cristo, en aquel pasaje luminoso del libro de la vida 45, que ya conocéis y hemos visto aquí. Y del símbolo del espejo pasa al del árbol. El árbol, en las actitudes del hombre aparece la comunión con Cristo y su deseo es servir al crucificado. Se experimenta crucificada con Cristo. Y las séptimas moradas están finalizando en términos aparentemente muy modestos, en pura sencillez evangélica. Hay que volver a poner los ojos en Cristo como al principio. Es tremendo, es una cosa tremenda, como hace una especie de concentra entre el primer capítulo con el último, y llega a afirmar que todas estas gracias tienen como finalidad fortalecernos para compartir la pasión de Cristo. Porque ella se pregunta en el cuarto capítulo, ¿para qué son todas estas gracias? Pero ya nada puede desasosegar al discípulo, pues Cristo tiene poder para calmar la tempestad. Todo así terminamos estas séptimas moradas, que tiene más cosas, porque aquí no he querido yo detenerme, pero por ejemplo en el capítulo tercero ella habla en el capítulo tercero de qué características tienen que tener estas personas para estar en séptimas moradas. Bueno, entonces yo les voy a dar una que es la que no puede, la que no puede provenir por psicología o por otro tipo de cosas, que es el amor al enemigo. El amor al enemigo. Va dando bastantes cosas, y una de ellas dice que siente una ternura especial por aquellos que les hacen daño, y que sería capaz de darle, si no fuera que la voluntad de Dios no lo quiere, todas sus gracias místicas a esa persona. O sea, es un amor tierno. Eso no puede existir. El amor tierno al enemigo no puede existir si no es por una gracia de Dios grandísima, porque es que psicológicamente es imposible. O sea, incluso cuando uno está enfermo psicológico, pues siempre se hace más egoísta, y al enemigo, al que no le hace bien, lo cobran, no sé, una adversión tremenda. Entonces, ese es el elemento
fundamental. No lo he puesto aquí porque luego lo desarrollo más adelante cuando hablemos juntos andemos Señor, etcétera. Bueno, entonces esta característica es, o sea, si vosotros, alguien nos viene y os dice que está en séptimas moradas y que quiere hacer un discernimiento, es muy sencillo. A ver, ¿tienes algún enemigo? Sí. ¿Lo quieres tiernamente? No, pues no estás en séptimas moradas. Esto es clarísimo. Es que se produce, es una cosa tremenda. ¿Cómo se puede cobrar cariño al enemigo? Cariño, no digo amor, porque por el enemigo podemos rezar y no es tan difícil. Bueno, yo rezo por mi enemigo, por eso, tal. No es tan difícil. Y podemos hacer cosas, pero tener cariño es que es imposible, psicológicamente. Ni se puede dar una enfermedad en que uno cobre cariño al que le hace daño. Es todo lo contrario. El enfermo psicológico al que le hace daño huye de él, corre. O sea, bueno, quiero decir, ese es el dato clave. Las otras cosas pues pueden ser, no sé, pero esta no falla. Entonces ella da, veamos ahora, dice, ya ha muerto esta moribósica, ya murió, su vida es Cristo, dice en el capítulo 3 de Séptimas Moradas. Veamos a ver qué vida hace para ver si realmente ha muerto en Cristo. Entonces sería ese dato ya. Entonces hemos llegado al final de Séptimas Moradas y llegamos ahora, el cristiano templo de Dios vivo. Cuando Teresa redacta Moradas, había ya alcanzado las cumbres de la mística. Por eso, ya en las primeras se anuncia la realidad del final. La realidad del final. Nuestra alma es un castillo precioso, lleno de aposentos. En un principio piensa en un castillo normal, donde el rey tiene la corte, pero enseguida añade un paraíso donde él tiene sus deleites. Así, lo profano adquiere carácter religioso por la alusión al libro de los Proverbios o del Génesis, y por su alusión posible al Génesis, porque ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. La simbología se esclarece y enriquece al confundir la Jerusalén de arriba con el paraíso que ahora se oculta en el hombre. Y aquí hay unas coincidencias muy grandes con una cosa que ha sucedido modernamente. Pues es eso que, miren, el Apocalipsis, hasta hace, no sé, digamos 50 años, 60 años, 100 años, bueno, lo que sea, no tanto, no sé cómo puedo decirlo, se entendía siempre la ciudad, la Nueva Jerusalén, se entendía como una ciudad del cielo, en el Apocalipsis. Bueno, entonces ahora los exegetas no la entienden así, y hay tesis doctorales en que, ¿por qué? Analizando bien el Apocalipsis, se da cuenta que esa Jerusalén del cielo tiene cosas que no pueden ser del cielo solo, son ya cosas de la tierra. Entonces, ¿qué es la ciudad de Jerusalén? La nueva ciudad de Jerusalén, ¿qué es? Bueno, seguramente en el origen primero es la comunidad joánica que vivía las experiencias de Dios de una fuerza enorme, pero significa, es la experiencia de Dios en grado sumo vivida aquí abajo. Esa es la nueva Jerusalén. Claro, ustedes dirán enseguida, porque esto se ofrece mucho debate, ¿y cómo dice que allí no hay dolor, ni llanto, ni lágrimas, ni nada? Y dice, ¿dónde está eso? Aquí no hay más que lágrimas y llanto. Pues se explica. Es cuando se entiende en profundidad el sentido del dolor, el sentido de las lágrimas y el sentido del llanto, ya no las hay. Se han desactivado. Evidentemente que sigue el dolor, sigue el cáncer, sigue lo otro, y el místico está con un cáncer y está con ello, y sigue con mucho dolor, pero está desactivado. Ya le ha encontrado sentido. Una vez que se encuentra el sentido profundo, vital, se desactiva. Entonces no le hay. Para uno que está muriendo ya no hay dolor, no hay lágrimas ni llanto. Para uno que está, un místico que está viviendo la experiencia de Dios, el matrimonio espiritual con Cristo, pues lo entiende, estoy en la cruz con el Señor. Se ha desactivado. Es decir, la ciudad de Jerusalén no es la ciudad del cielo. Sí es, enténdame, pero no es la que habla de Apocalipsis. Porque los libros de la Biblia no hablan ninguno de la otra vida. Todo es de esta vida. Todo es de esta vida. Ellos creen en la otra vida y precisamente porque creen en la otra vida y nos invitan a la otra vida, no se atreven a hablar de la otra vida porque no tenemos datos de la otra vida. Entonces la respetan muchísimo. Es de esta vida. Entonces la Nueva Jerusalén es esto. Entonces la Nueva Jerusalén son las séptimas moradas y la Nueva Jerusalén es la llama de amor viva. Con todos los datos así, esto no es un invento o un sueño. No es un sueño, es una realidad que se puede confrontar. Santa Teresa no pensó eso, ni se le ocurrió, pero ella habla de las moradas de arriba del cielo que están en la tierra
tiene intuición de eso, de lo que han explorado después los exegetas. Bueno, pues así terminamos este curso de San Juan de la Cruz de Santa Teresa, sobre Cristología de Santa Teresa, que ha sido solo como un poquito inicial para así, o sea, a ver un poquito. Ya el que quiera puede irse a la misa, si alguno quiere ir a la celebración de la Eucaristía, quedan 5 minutos para eso. Y así, pues así terminamos. Tenemos ahora tiempo de diálogo, los que se queden, pues tenemos media hora de diálogo. ¿Podríamos decir, la Nueva Jerusalén es la experiencia de Dios? O sea, es lo que podríamos llamar la escatología realizada, que habla San Juan de eso. San Juan, el Evangelio de Juan habla de lo que se llama escatología realizada, que es el final que se hace ya en esta vida. Y entonces sería la experiencia suprema del cristianismo en esta vida, es la Nueva Jerusalén. Hemos encontrado la Nueva Jerusalén. Y entonces eso es de lo que habla el Apocalipsis, porque tiene muchos datos. O sea, ha habido hace unos años, ya bastantes años, una tesis en la Universidad de Salamanca que fue muy aplaudida, vamos, muy bien considerada, en que demostraba esto, que hay muchísimos datos que no corresponden a una ciudad ya de la otra vida. Muchos datos. Entonces, una tesis doctoral demostró eso, pero ya los autores lo dicen. La Nueva Jerusalén es lo que podemos llamar la experiencia suprema. El que llega al matrimonio espiritual y tiene un cáncer, por poner un ejemplo, le duele y sufre, pero le tiene desactivado, porque está con Cristo en la cruz. No es el que no tiene salida, no tiene sentido, le ve sentido. Cuando se ve sentido profundo, se desactiva el dolor. No el dolor físico, sino el dolor moral. Entonces, eso es lo que cuando dice el Apocalipsis, allí no habrá llanto, ni dolor, ni lágrimas, ni nada, porque todo eso ha pasado ya, claro. Es la llegada de Cristo, lo que pasa es que nosotros no llegamos vivir esa realidad de Cristo. Con la llegada de Cristo se desactiva todo esto y empieza otra luz, otra novedad. Pero claro, esa llegada de Cristo tiene que ser en los niveles altos, o sea, en el nivel del matrimonio espiritual o la llama de amor viva de San Juan de la Cruz. En la llama de amor viva yo he encontrado muchísimos datos que se parecen a la Nueva Jerusalén. Sí. La Santa habla continuamente, no cita la Sagrada Escritura, pero ella, ¿qué acercamientos, qué medio tenía ella para poder leer? Bueno, pues el medio que tenía para poder leer, ella seguramente, con toda seguridad, había leído el Nuevo Testamento, ha podido leer el Nuevo Testamento, tenía acceso a los Evangelios, al Nuevo Testamento, que se publicaban, porque lo demás estaba. Y después, cuando se prohíben los libros de Sagrada Escritura, se prohíben todos, hay un montón de textos que ella puede leer todavía, porque están en libros de forma indirecta. Pues de forma indirecta en la vida de Cristo, de Rudolfo de Sajonia, pues hay muchas cosas allí, o sea, muchas citas de la Biblia, hay citas de pasajes del Evangelio para las misas y para hacer, o sea, había un acceso eso es lo que ella ha leído. Pero cuando se prohibieron estos libros, se prohibieron incluso libros, eso, pues ya había leído mucho ella, había leído muchas cosas. Y luego los sermones, es que los sermones de entonces eran como clases. O sea, los sermones de entonces, bueno, son aquí personas muy mayores, o yo soy muy mayor, pues son personas que hemos visto como en los sermones que se trataba, porque muchas veces se trataban los 10 mandamientos, todos los mandamientos. ¿Y cómo se hablaba de los mandamientos? Pues explicándolo, se explicaba todo, bajo Dios, dijo esto, se explicaba el Génesis, se explicaba el otro, etcétera. Sí, y o sea que en los sermones se aprendió mucho. Los textos más fundamentales que ella cita, pues no son, hay algunos un poquito raros, pero los demás son todos como muy del Evangelio, muy conocidos. Quiero decir que aunque no hubiera podido leer los Evangelios que los pudo leer antes de la prohibición de los libros prohibidos en el año 1559, cuando se hizo esa prohibición, pues tenía mucho acceso, pero aún después le quedaba esos accesos, ¿verdad? Los sermones, continuamente, pues se hablaba mucho de textos de la Biblia. Y los sermones eran muy largos, entonces eran de 1 hora o 3/4 de hora, eran clases.
Eran clases, porque sabía que la gente ya no sabía leer y entonces se informaba. Entonces el acceso a la Biblia lo ha tenido así. Pero ya leer una Biblia entera no la ha leído, no ha podido leerla. Eso ya parece seguro, aunque hay alguno que lo dice que sí, pero no. Sí. Perdona, también una cosa por completar, relacionado con lo otro, no sé si con lo que estábamos viendo del final de las 7 moradas y con lo otro me refiero al dualismo, del neoplatonismo, que es curioso que podríamos ver que después de alcanzar la cumbre del matrimonio, la experiencia es una encarnación para vivir la realidad desde un sentido, pero viviendo la misma realidad, ¿no? O sea, como realmente, o sea, Santa Teresa en la cumbre, lo digo porque la tendencia al hablar de los grados de oración, como se hace ese hincapié en que Dios está tan al interior, esa experiencia interior, pero no cae en el espiritualismo, volviendo luego al realismo de la encarnación y de Dios con nosotros, pero compartiendo la cruz, ¿no? O sea, sí. Ella en las séptimas moradas, pues tiene las experiencias eclesiales fundamentales. Primero, que la primera que tiene es que hasta ahora en estas moradas quería morirse para ver a Dios, y ahora ya por instinto no quiere morirse, sino que quiere vivir muchos años para predicar el Evangelio. Pues ya empieza la predicación. Y luego, lo curioso de ella es que hace una unión muy grande entre Marta y María, o sea, la contemplación y la acción. O sea que las séptimas moradas son las más fáciles de entender, y termina todo en puro evangelio, en pura iglesia, o sea, pura evangelizar, predicar, y luego la acción y la contemplación. Y el amor humano, y el amor de Jesucristo, el precepto del amor, amar al enemigo. O sea, ya sabes que Jesucristo, pues, en algunos pasajes del Evangelio nos habla de cuál es el mandamiento principal: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tal. Pero no, el mandamiento principal no es ese. El mandamiento principal es el que pone él después: os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. El mandamiento comienza a funcionar en las séptimas moradas. De modo que cambia todo. O sea, que vuelve a lo que tú dices. Esa interioridad no es porque, en el sentido que se entiende hoy, interioridad, es para transformar el ser. O sea, Dios está dentro para transformar, para hacerme como Él. Esa es la idea de Santa Teresa. Yo no he puesto aquí todas las consecuencias de las moradas porque se pone después cuando se habla de vivir al estilo de Cristo, etcétera, etcétera. Y además que sería larguísimo, pero bueno, sería eso. O sea que al final, cuando se llega a séptimas moradas, es cuando se comienza a ser verdaderamente evangélico. Amas al enemigo y te dedicas a predicar el Evangelio, o sea, a predicar la palabra de Dios. Claro, el amor al enemigo es lo más grande que hay, o sea que es el precepto es el precepto de Jesucristo. De hecho, bueno, yo tengo algunas anécdotas sobre eso muy curiosas, incluso de teólogos y cosas. En una reunión, yo lo he contado muchas veces porque me llamó mucho la atención, en una reunión en la India, pues en un rato, en un momento libre, pues dijeron, pues vamos a ver qué hacemos en este momento, en el Congreso, están en el Congreso católicos y protestantes. Y dijeron, bueno, pues llamemos a un maestro, a ese maestro que tiene mucha fama de santo, que nos diga algo, así como bueno. Pues evidentemente el maestro no quería venir porque dice, pero ¿qué voy a decir yo a teólogos? Pues yo soy un hombre aquí que vivo en la choza, o sea, ¿qué voy a decir? Al final, pues le llevaron a decir algo. Y ellos no esperaban que lo que les dijera. Les dijo, bueno, pues hable de su experiencia. Y bueno, pues mi experiencia es que todas las religiones perdonan al enemigo, pero la religión cristiana dice que hay que amarle. Así, eso es lo que les distingue a ustedes, el amor al enemigo, no el perdón, que siempre existe perdón y todas esas cosas. No, el perdón no. Perdón es relativamente fácil, pero el amor es muy complejo. Y dice, no, lo suyo es el amor al enemigo, así que le dio la lección mejor de todo el Congreso, o sea, este señor, ¿no? O sea, le dijo eso. Entonces, fíjese, al final nace todo eso.
Amor al enemigo, la predicación, unión de activo y contemplativo, no solamente activo sino contemplativo, el cristianismo también como contemplativo, no como acción, sino también como contemplación, la unión entre el profeta y el místico, todo eso nace ahí. O sea, nace el Evangelio. O sea, al final de Séptimas Moradas es uno evangélico, una persona evangélica. Sobre el tema del amor al enemigo, quiero sentirlo de la siguiente manera. Si realmente el amor de Dios te invade y te convierte a ti en una experiencia unitaria de unión con Cristo, Cristo realmente está amando en este momento a todas las personas. O sea, no hay una distinción entre el enemigo y tú. Si tú estás en el amor de Cristo, estás amando con el amor de Cristo a esa otra persona. Y la enemistad ha pasado a un segundo plano. Sí, estás sintiendo ese amor. O sea, Dios no ama a la otra, no deja de amar a la otra persona porque sea tu enemigo, la está amando igual que te está amando a ti con toda la plenitud. Si tú amas con ese amor, estás amando al enemigo de una manera natural. Sí, pero eso es una teoría muy bonita, es bonita, pero en la práctica es cómo tienes tú cariño y ternura al enemigo. O sea, yo puedo saber que, de hecho, hasta las Séptimas Moradas no se da este fenómeno. Hasta las Séptimas Moradas hay perdón, porque eso es, claro, es que eso es como precepto casi. Bueno, es precepto. Yo tengo que perdonar a mi enemigo. Si no lo perdono, estoy en deuda con Dios. No puedo. Entonces yo tengo que perdonar. Ahora, viene el problema. Amar, y de hecho los sinópticos hablan de eso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Al prójimo como a ti mismo. No. Es que amar al prójimo como a ti mismo no es lo que dice Jesús. Amaos unos a otros como yo os he amado. Ese como yo es el tremendo. Y Santa Teresita también lo recoge. Santa Teresita recoge este texto y dice, porque ella vivió con el otro amor. O sea, amar al enemigo, en el Carmelo no hay enemigos, en el otro no hay enemigos, pues yo voy a querer a las personas por amor de Dios. Santa Teresa quería a las personas por amor de Dios. Y se dio cuenta, la Teresita, se dio cuenta cuando al final de su vida, dice, anda, si resulta que yo ahora no he amado a las personas. Amar a las personas por amor de Dios, pues no es amar a la persona, y Dios quiere que se ame a la persona. Dios quiere que se ame a la persona, al otro. O sea, yo puedo amar a las personas por amor de Dios, que lo decimos muchas veces, pero entonces a quien amamos es a Dios, pero no a la persona. Entonces es más fino todo eso. Eso es más fino. Y porque Dios quiere que la persona sea. No, la persona no es perdida por ahí, sea, que ella tenga entidad. Y entonces Santa Teresa dice, como esto no lo puedo hacer yo, pues le pidió al Señor, dame tú el amor y pásamelo por mí, y así lo quiero yo como lo quieres tú. Y así lo hizo. El problema es el amor tierno al enemigo, lo tierno. Porque ya digo, pedir perdón es fácil. Bueno, fácil, no es fácil, pero se puede. Puede uno decir, yo no quiero que esta persona que me ha hecho tanto daño, no le quiero ningún mal. Voy a rezar por él todos los días. Pero es que no la puedo ni ver. Bueno, cuando la encuentre la saludaré, tendré eso, no haré nada para eso. Pero yo entrar en intimidad con esa persona no puedo. Y entonces ese amor tierno que dice ella, cobran, es una palabrita, una frase muy bonita que dice ella, que cobran, no sé qué palabrita dice, pero tierno, creo que es amor al enemigo. Entonces eso es un milagro. Y claro, eso es la nueva ciudad de Jerusalén. Eso es un milagro que se produce, o sea, Jesucristo nos presta su capacidad de amor y nos la pasa. Que Santa Teresita lo entendió muy bien. Y posiblemente nos ha puesto este precepto tan grave, decía Santa Teresita, este mandamiento tan grave, para regalárnoslo y para decir, no lo puedo hacer yo, pues me lo vas a dar tú y lo hago yo. Esto es lo que yo así veo.
dicho. No, sí, Sí, perdón, Antonio. Sí, Sobre lo de abrazar la cruz, comentaba al principio, sí, y lo de no buscar consolación. sí. Quiero entender que, sobre todo en las largas temporadas de sequedad, que a veces ocurren durante la oración, el hecho de esperar o necesitar o recibir algún consuelo es como una falta. No es una falta de respeto, eso es una tontería, ¿no? Pero es como una exigencia egoísta. O sea, el ego está exigiendo cuando realmente la gratuidad lo que representa es la perfecta humildad, o sea, el desasimiento de cualquier espera y ser un receptáculo pleno, ¿no? Entonces, aunque la seriedad dure años, tiene que ser un estado deseado por la persona en la oración para ser lo que Dios quiera ser dentro de esa persona. Entiendo que eso es lo que también la Santa intentaba instruir, ¿no? Es decir, bueno, no esperéis nada de la oración, si no hay nada, pues no hay nada. Y si hay algo es un regalo, es una dádiva. Sí, perfecto. Sí, estoy de acuerdo, sí. Solamente que hay que, claro, que tanto Santa Teresa como San Juan de la Cruz, pues son muy, o sea, como muy suaves en este aspecto, que hay que examinar a las personas. Pues eso, sobre todo, la persona tiene que tener esa actitud. Pero cuando vengan estas personas a hablar, por ejemplo contigo o con quien sea, para buscar como una respuesta, ya la respuesta nuestra tiene que ser de parte de Dios. Y entonces, esa respuesta muchas veces a lo mejor hay que permitir algo de esto para ayudar. Porque la persona a lo mejor está muy ahogada, o lo que sea, y para ayudar. Ella tiene que estar en el deseo de la voluntad de Dios, está claro. Pero la persona que le acompaña, pues a lo mejor puede, en algunas circunstancias puede tener como como un poco hacer las veces de casi de Dios. Y decir, bueno, pues esta sequedad, pues puedes quitar esto así, para ayudarte un poco, no sé, para ayudar. Quiero decir que no se debe ser, desde el punto de vista del acompañamiento, no se debe ser rígido. La persona sí, interiormente debe decir, por lo que Dios quiera. Y si y además en un camino de sequedad normalmente es un camino, si está bien llevado, de profundizar en la vida de Dios. Porque Dios es que nosotros tenemos unas cosas rarísimas. A Dios no se le puede sentir como es. Se deja sentir al modo nuestro. Y entonces a las personas que les quiere llevar así a la hondura, pues no les sienten así. No les deja sentir así. Pero sabiendo que somos frágiles, pues a lo mejor se va dejando sentir al modo nuestro. Porque Dios está en otra esfera. Y entonces si le sentimos es los modos nuestros. Entonces la sequedad normalmente, si bien llevada, es un camino profundo de entrada en el misterio de Dios. Que Dios es otra cosa, claro. Pero bueno, lo primero que decías estoy de acuerdo totalmente. O sea que eso hay que cogerlo así y dejarle a Dios ser Dios en lo posible. Pero cuando la persona se siente ahogada, siempre Dios permite que haya acompañantes, claro. Y esos acompañantes están iluminados por el Espíritu normalmente, porque no van a hacer daño a la persona, sino buscar el camino de Dios. Entonces mejor es casi sugerencia de Dios, por medio del acompañante, que es el que debe hacerlo, pues dan un respiro a esa persona. Sí. Bueno, lo que quería simplemente era un poco lo que comentaba antes de cómo amar tiernamente al enemigo. No lo puedes hacer tú con tu esfuerzo, sino pidiéndole al Señor que te dé la capacidad suya. Esto está contra la naturaleza, contra todo. Porque sí, psicológicamente tú sientes rechazo. Sí, es como si te dices que, es como si te dices que comas una comida que te da, no sé, que te da como asco. Sí. O sea, pues no la puedes comer, o sea, que si la comes, no. Claro. Ahora, lo que pasa es que lo que yo quería decir era que previamente
hace falta hacer algo que es sumamente difícil, el renunciar a mí mismo, ¿no? Bueno, sí, pero la renuncia... Y aún así esto es difícil, ¿no? La renuncia a ti mismo tienes que pedírsela también al Señor. Sí, eso sí, claro. O sea, que dame capacidad de que yo pueda hacer esto. Sí. Porque no olvidemos que nosotros siempre nos movemos en el periodo de gracia y de confianza en Dios. No quiere decir esto que no tenemos que hacer nada, hay que hacer todo lo posible como hacían los santos. Pero darse cuenta que ese esfuerzo, si no está acompañado, como le pasaba a la santa, que quería convertirse y no se convertía, tres veces lo dice, y se dio cuenta que eso era, que la causa por qué no se convertía era porque se había empeñado en ser ella. Y cuando se abrió, evidentemente siguió haciendo esfuerzos, pero ya de otra manera. De modo que lo más fundamental de todo esto es la oración de petición, pidiéndole al Señor que cambie el corazón, que cambie el alma, que cambie eso. Sin descanso. Sí. Bueno, pues lo damos por terminado y muchas gracias por haber escuchado. Pues nada, esta tarde empezarán con San Juan de la Cruz ya, otro ritmo.